5, desde el verso 8 hasta el verso 16. Amén. El jueves pasado estuvimos viendo el tema de las viudas. Hoy vamos a continuar el tema de las viudas. Bueno, por algo el Señor quiere que toquemos estos temas, son importantes en la iglesia, ¿cierto? Las viudas y los solteros. Amén. Y ¿sabe por qué? Debo decirles que, y no es broma, era importante, la mayoría de los muertos en porcentaje, especialmente en el tiempo de Jesús, antes y un poco después, eran los hombres. Entonces, habían muchas viudas, ¿ya? Ahora y el porcentaje en la iglesia era grande en realidad. Era grande el porcentaje en la iglesia de mujeres viudas. Entonces, considerando que además no tenían ningún sistema de previsión, no tenían ninguna forma de ser sustentada, excepto la familia. Y si no pertenecían a la iglesia, no había nada. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas viudas llegaban a la iglesia. Entonces, algunas en ese tiempo, seguramente con la gracia del Señor llamándola, pero otras llegaban porque la iglesia era la única forma que tenían de ser sostenidas. ¿Ya? Entonces, la iglesia en sí tenía una buena cantidad de viudas. Entonces, lo que Pablo trata de hacer ahora, vamos a ver desde el 8 hasta el 16, de ordenar este sistema, hablándole a Timoteo cómo debía ser la forma de gobernar la iglesia y especialmente cómo tratarlo con las hermanas que estaban en esta condición, ¿ya? Para tratarlo con las hermanas que estaban en esta condición. Así que allí, 1 Timoteo 5, voy a leer desde el 8 hasta el 16, donde termina el tema relacionado con las viudas, ¿ya? Y ahí usted puede seguir la lectura, yo voy a estar leyendo, dice así la palabra del Señor. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora le doy gracias por esta palabra. Le doy gracias, Señor, por cada hermano que ya está en este lugar. Y le ruego, Señor, que usted nos guíe, que usted, por medio del Espíritu Santo, nos dé claridad respecto a su palabra, a los consejos que en ella hay. Yo ruego, Señor, que usted sea glorificado, que usted haga la obra y que usted derrame de su gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Le ruego que usted apresure los pasos de aquellos que aún vienen en camino,
y Señor, que podamos ser de bendición en este lugar. Gracias por los hermanos que están en el área tecnológica y bendígales también a ellos, Señor. Los que están pasando por dificultades, Señor, yo pido que sea usted el que traiga alivio y sanidad. Gracias yo le doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí nuevamente Pablo vuelve al tema que habíamos estado viendo el jueves pasado, pero aquí empieza con un énfasis en este versículo 8, donde pone la mira en los creyentes que deben preocuparse de los que están desvalidos. Los creyentes deben preocuparse de los desvalidos. En este caso se refería a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Ya? Estos eran los tres que estaban desvalidos en todo el sistema de ese tiempo, y donde los hijos, los nietos de las viudas debían preocuparse del sostenimiento de ellas. ¿Ya? Esto debía ser así. Entonces, cuando ahora Pablo empieza con el 8, dice, porque si alguno no provee para lo suyo, este proveer, recuerden que lo hablábamos el jueves pasado, es como honrar, ¿ya? Era honrar. Entonces, proveer, si alguno no honra a los que son de su propia familia, mayormente dice a los de su casa, ha negado la fe. Oiga, ha negado la fe. Y dice, y es peor que un incrédulo, aunque venga a la iglesia. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo así como que lo talla de inmediato. O sea, si no lo hace, y vamos a ver por qué ha negado la fe, pero lo vamos a ver primero en la PDT. Ya llega, 2, 3, 2, 1, 0, ahí llegó. En la PDT dice, si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que los que no creen en Dios. Y es peor que los que no creen en Dios. Entonces cuando dice, ha negado la fe, ¿por qué? Porque si no hace notorio lo que tiene en su corazón, la fe, el amor, la bondad, es como si tuviera la fe muerta. Recuerden que en Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, la fe debe verse por las obras de fe que yo comienzo a hacer. Entonces, bueno, Santiago mismo dice, no saco nada con decir yo tengo fe, pero no hago nada. ¿De qué sirve decir eso? ¿De qué sirve? Dice. Sino mostrando que tengo fe. Entonces, si hay un creyente que tiene en su familia, en este caso, Pablo está hablando de las viudas de la familia, si hay una viuda en la familia y el creyente no la ayuda, ha negado la fe, o sea, quiere decir que no tiene fe. Porque si no tiene fe en Dios, no tiene amor. Si no tiene amor, no va a ser bondadoso. Entonces, es una cadena, claro. Entonces, el negar la fe hace ver que en realidad está mostrando que en realidad no cree. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Entonces, es como actuar y no dejar actuar el amor de Dios. Esto es, ¿ya? No dejar actuar el amor de Dios, y es como si no conociera a Dios. Entonces dice, y es peor que un incrédulo. En las versiones modernas dice, y es peor que un infiel. Es peor que un infiel. El que no provee, ¿ya? Hasta el incrédulo, por naturaleza, ayuda a los desvalidos. Y sabe que a veces la gente que dice, no, yo no estoy ni ahí con la iglesia, no creo en Dios, nada, pero cuando tiene la posibilidad de ayudar, oiga, lo hace con ganas y lo hace mejor que nosotros. Hermana. Amén. Claro, cuando han sido los mega incendios y la gente, oiga, aunque algunos dicen, lo hacen para tapar su conciencia. Creo que ahí está la cosa también, porque ellos por último algunos lo hacen como para resaltar o para Claro. sentirse bien, y Claro. los cristianos no lo hagan ni siquiera por eso. Claro, es peor todavía, claro. Entonces, y
y aún más yo debo decirlo, no, con vergüenza en realidad, la iglesia cristiana evangélica dejó de lado lo social porque lo social lo estaba haciendo siempre la iglesia católica. Entonces era meterse como, no, al final ellos hacen eso porque no tienen el Espíritu Santo. Entonces con esa nos escudábamos para no hacer. De hecho, la hospedería la maneja la iglesia católica. Casi todos los centros de rehabilitación, María Ayuda y todo eso. Las hermanitas de los pobres en Gómez Carreño, los hogares de ancianos, porque la iglesia, entonces, pero ellos tienen obras. ¿Cuál es el problema de ellos? No tienen fe. Entonces, al final las obras son obras vacías, ¿ya? Así que, ojo con esto, tenemos que saber que es un mandato, ¿ya?, el estar preocupados de los demás. ¿Qué pasa en la Teletón? A mí, no digo que tiene que pasar, pero creo que una sola vez escuché que don Francisco dijo, hay una corporación evangélica que trae un aporte. Y yo no estaba aquí todavía, creo. Pero yo quedé así como diciendo, a nadie se le había ocurrido que una corporación evangélica podía dar plata para la Teletón. Entonces, y de ahí cuando dicen los líderes de la iglesia, dicen, no, espere, para no mezclar las cosas, para no ser vistos. Entonces, pero al final perdemos la oportunidad de mostrar por medio de lo que tenemos, ya, las cosas materiales, el que está viviendo con nosotros. ¿Ya? Y eso debe ser una buena forma de hacer un poco de evangelismo. Ya hace poquito, esto de andar con el vidrio pintado trae algunas implicancias. Ya Navidad es Jesús. Entonces iba con mi esposa, nos paramos en un semáforo. Y lo típico que llega el muchacho con el agua y para tirarle al vidrio y yo me pongo nervioso, digo yo voy a cambiar la luz. Entonces yo al tiro digo no. Y pasó eso, estábamos ahí en Baden-Powell y el diablo venía y me dijo, yo le dije no, por favor, le digo yo así, no. Me dijo, pero es para el desayuno. Entonces, y para tomar desayuno me dice. Y la Nancy me dice así para el lado, acuérdate que andáis con Jesús escrito atrás. Ya le dije, yo le voy a pasar unas monedas y abrí pero el joven se fue para atrás y se puso a limpiar, así que bueno, me salvé. Pero eso implica porque la gente espera algo más de nosotros. Así que tengamos consideración, ¿ya?, de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, debemos nosotros mostrar con nuestros actos que tenemos a Cristo en el corazón. Y eso debemos ser generosos. No solamente, creo que aquí sí. No solamente entre nosotros, porque Jesús dijo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y aquí cuando habla de los publicanos, habla de la gente que todos odiaban, ¿ya? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? La versión más antigua dice los paganos, ¿ya? ¿No hacen esto los paganos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué tal? Entonces, no solamente que aquí nosotros en el culto decimos saluda a su hermano y una hermana decía saluden a 50 hermanos hoy día y esto no tendríamos que llevarlo para afuera, para los vecinos. Salude al vecino, salude a los que están en el negocio. Entonces uno llegara al negocio, Dios les bendiga. Ya la gente va a decir, ya este está fanático, este es rayado. Pero debemos ser de la misma forma en todo lugar, no solamente en la iglesia, en la casa también. Debemos ser de la misma forma en todo lugar, ¿ya? Así que, por eso el Señor dice, si ustedes aman solamente a los que les aman, no hacen nada especial. O sea, es fácil amar a la familia. Es fácil amar a la familia. Pero, ¿no? Bueno, ¿cómo es la cosa? Depende. Hay gente a la que uno le dice, no, tienes que amar a tu familia, y dice, no, yo no estoy obligado a amar a mi familia. Entonces, Claro. por lo general sí.
Sí, por lo general sí, uno debe. Es que hay un nexo que va más allá. Yo tengo una experiencia estaba enojado con una de mis hermanas, la mayor, era soltero en ese tiempo, estaba enojado que no nos hablábamos no sé de cuánto tiempo. Aunque estábamos en la casa, nos cruzábamos, pero yo me iba por otro lado, ella hablaba y si quería decirme algo lo decía como a la pared, y yo sabía que era para mí y si tenía que contestarle hablaba para otro lado, pero enojado. Y yo ahora que, bueno, ya han pasado mucho tiempo, ahora ninguno de los dos se acuerda por qué estábamos enojados, pero justo en ese momento, enojados, había una protesta, estoy hablando de los años 80, 79, 80 por ahí, y los cabros de la población tirando piedras, los carabineros, la típica ahí de arriba, y los carabineros tiran una bomba lacrimógena y cae en el patio de mi casa. Hay una camisa de mi papá tendida, de esas camisas que eran como plástica casi, y cae la lacrimógena y se empieza a encender al tiro la camisa. Y yo estaba en la ventana de mi casa mirando y veo. Entonces mi papá igual, y la tendencia al tiro bajar a apagarla, porque la casa es de madera, así que los dos bajamos, pero el patio era humo blanco, ¿ya? Así que, y empecé a ahogarme, a llorar, mi papá tratando de sacar la camisa con los ojos cerrados, y mi hermana que estaba enojada conmigo, toma un puñado de sal y baja. Y me dice, Carlos, toma, échate ahí en los ojos, y me eché sal aquí, y ¿sabe qué? Y esa cuestión me sirvió. Me eché sal aquí. Y cuando yo me echo la sal, como que se despeja todo, y mi papá igual, y no sentimos ningún problema con la lacrimógena, y terminamos haciendo lo que teníamos que hacer, nos fuimos y ahí nos lavamos la cara. Y ahí empezamos a hablarnos porque ella me ayudó. Entonces, claro, después con el tiempo, yo le digo, oye, tú estábamos enojados y no nos hablábamos, y tú me llevaste la sal para que no estuviera. Entonces me dijo, es que somos familia. Y ahí, claro, como son familias, se rompen después en algún momento lo que estaba mal. Nunca, yo siempre digo, nunca nos pedimos perdón por qué lo hicimos. No, digo, yo seguí mi vida igual, yo también, así que tengo raíz de amargura. No, no. Pero con la familia es más fácil reconciliarse, se supone, ya, sí, se supone, porque a veces parece que costara más con la familia, ¿ya? Porque nos conocemos demasiado. Y ahí el techo de vidrio y todas esas cosas que salen, pero la palabra a nosotros nos dice que debemos ser de la misma línea, ¿ya? En la casa, en la iglesia y en el barrio, ¿ya? Ahora, después ahora en el verso 9 vamos a pasar a otra clase de viudas, ¿ya? La verdad le digo, hermano, que nunca me había preocupado de este capítulo de la Biblia. Incluso a veces hasta me lo saltaba, ¿ya? Porque encontraba que era enredado, que las viudas mayores, que las menores. Y yo decía, ¿para qué Pablo se mete en este tema? Y como que no era importante, pero yo quiero decirle que leyendo esta carta me doy cuenta que debería haberla leído antes. Debería haberla leído bien antes, ¿ya? Porque ahora comienza un consejo, un mandato a una clase de viudas especiales, ¿ya? Porque ya terminó el tema de las que están desamparadas, de las que no tienen pensión, ni de gracia, ni de nada, y que tienen que atender la familia o la iglesia. Pero ahora habla de las viudas que podrían realizar alguna tarea especial dentro de la iglesia, y para esto vamos a leer lo que dice el verso 9 y 10, ¿ya? Dice, sea puesta en la lista solo viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Fíjese que aquí lo vamos a analizar ahí ahora cuando leamos después. Esta es la traducción Biblia la palabra. Esta es una versión moderna. Para que una viuda sea admitida en la asociación correspondiente, fíjese, aquí ya habla de una asociación. Este es como un ministerio, ¿ya? La iglesia antigua tenía un grupo, recuerde que yo le decía que habían tantas viudas en la iglesia que hicieron una especie de ministerio de las viudas, ¿ya? Donde agrupaban a las viudas. Es como, ¿sabe? Como las Noemí. Se juntaban todas las viudas
Entonces, la versión moderna, para que una viuda sea admitida en la asociación correspondiente, debe tener al menos 60 años, haber sido esposa de un solo hombre, gozar de buena fama, de haber educado bien a sus hijos, por haber practicado la hospitalidad, por haber atendido solícitamente a los creyentes y por haber socorrido a los atribulados. En una palabra, por haber practicado toda clase de bien. Entonces, hermano, Pablo aquí va a empezar a hablar de unas cualidades que deben tener estas hermanas viudas que se van a juntar en un grupo especial. Y algunas Biblias modernas y algunos comentarios antiguos dicen que se refería a hermanas ancianas de la congregación. Ancianas no tanto de años, pero sí de madurez. Y que estaban en condición de viudez. No eran diaconisas de la iglesia, porque las diaconisas, según un historiador de los primeros años de la iglesia, dice que las diaconisas debían tener desde 40 años hasta 60, las diaconisas. Pero las viudas mayores de 60 estaban en un grupo especial. Mire, fíjese un detalle. La historia de Dorcas, ¿recuerda? Dorcas aparece en el libro de Hechos. Era una mujer que hacía cosas, era muy valorada. Dice, y a Pedro, que estaba en Jope, si no me equivoco, lo mandaron a buscar porque esta mujer había fallecido. ¿Ya? Entonces, levantándose, entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas. ¿Ah? Había un grupo de viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos, ¿y a quién más? Y a las viudas, la presentó viva. Aquí dicen que la primera evidencia que las viudas eran una asociación. Entonces, no solamente se reunían, hacían cosas. Era como tener a las Loida y a las Noemí juntas, ¿ya? De los grupos que tenemos acá en la iglesia. Y aquí destacan esto, ¿ya? Que eran hermanas que hacían manualidades y que ayudaban a otras, ¿ya? Así que por eso ahora comienza a hablar de estos requisitos, ¿ya? De los cuales, déjeme ver, ya. Dice, primero, no tenía que ser menor de 60 años, o sea, de 60 para arriba podían ser consideradas dentro de este grupo de ancianas viudas, ¿ya? Que tenían alguna responsabilidad espiritual dentro de la iglesia, pero con las mujeres solamente. Ellas no ministraban a hombres, no oraban con hombres, sino solamente a las mujeres. Que haya sido esposa de un solo marido. Fíjese, y este es un detalle, porque por la responsabilidad que tendrían, aunque no era malo que se casara una viuda con otro, no era malo, pero podría afectar a la familia del primer esposo, si es que estaba en la iglesia. ¿Entiendes? Una mujer viuda, la suegra está en la iglesia, los demás están en la iglesia, los cuñados, y de repente ella dice, me voy a casar con otro. Entonces, como que ya a perder, no se vería muy sano. Entonces, por eso, en este caso, a las viudas que tienen algún grado de responsabilidad dentro de la iglesia, para que no haya murmuración, ni pleito, ni heridas, que se quedara así, no se casara con nadie más. Después dice que tenga testimonio de buenas obras. Esto nuevamente para que los demás vean que es una persona preocupada de los demás, ¿ya? Como hablábamos al principio. Luego dice, si ha criado hijos, que haya criado bien a los hijos. Aquí no usa ninguna palabra de dar a luz ni de engendrar, sino usa la palabra si ha alimentado o se ha preocupado del sostenimiento de los hijos. Entonces, algunos piensan que está indicando que este grupo de viudas tenía la responsabilidad de cuidar a los huérfanos,
a los huérfanos que quedaban, porque como les decía yo, habían tantas muertes de hombres como también de mujeres. Muchas morían en los partos y quedaban niños solos. Entonces, ¿quién se preocupaba de ellos? Ahora, hablando de la iglesia tenía que tener a alguien que se preocupara de esos casos. Si una hermana no tenía familia, se le murió el esposo, se muere ella y queda el hijo solo, la iglesia. Ahora, no había jardines infantiles, Sename, nada de eso. Entonces, pensando en realidad que este grupo de hermanas que eran viudas tenían que preocuparse de la provisión y alimentación de los niños que estaban desamparados. Entonces, era una forma de darles ya, no necesariamente de los hijos propios, aunque obviamente tendrían que haber sido así, ¿ya? Luego dice, si ha practicado la hospitalidad, o sea, ayudado a los visitantes, a los extranjeros, si ha lavado los pies a los santos. Hay iglesias que todavía hacen esto, nada de lavar los pies, ¿ya? Pero en realidad culturalmente era una costumbre necesaria en ese tiempo, porque todos los viajes eran caminatas larguísimas, caminos de tierra, y cuando llegaba a la casa la persona lo más que quería era tener los pies limpios. Recuerde que no existían las sillas, no existían las mesas, entonces tenía que tener los pies limpios cuando entraban a la casa. Ponían puros tapetes, alfombras, géneros en el suelo, no había piso de madera, por eso que era necesario que hubiera un sirviente a la entrada con una especie de receptáculo donde el que llegaba le ponía los pies, se los limpiaba y entraba a la casa. Ahora, dice, si ha lavado los pies a los santos, entonces se piensa que también las viudas estaban a la entrada de donde se reunían y le lavaban los pies a los que entraban a la iglesia. Era otra responsabilidad que tenían, ¿ya? Esta ceremonia se usa en estos tiempos para mostrar humildad y servicio, ¿ya? Para eso se usa esto en algunas iglesias, lo hacen, ¿ya? Luego dice que haya socorrido a los afligidos, ya haya aliviado, y aquí usa otro término, financieramente a los que estaban endeudados. Chirra, dije yo. Entonces dice Matthew Henry que al parecer las viudas tenían su grupo y tenían también su arquita con dinero. Recogían ofrenda y como eran buenas administradoras, tenían algunos recursos y más de alguna a veces ahí ayudaban a alguno que estaba pasando por alguna crisis financiera, que le habían bloqueado las tarjetas, bueno, todas esas cosas, ¿ya? Y que haya seguido toda buena obra era mostrar siempre que estaba dispuesta a ayudar a los demás. Entonces, ¿queda claro esto de la viuda de los 60 años? Ya, para que más o menos sepan, esa era la idea. Ahora, ¿alguien tiene alguna duda respecto a este grupo de hermanas? Ya. Yo, ¿sabe? Le voy a decir, para mí me madrugué esto cuando vi, dije yo, pensé que en la iglesia hay un grupo de hermanas así. Hay hermanas que son viudas y hay un grupo de hermanas que están solas, ¿ya? Que nunca se han casado y están en ese grupo que se llama Noemí. Así que encontré que está este factor bíblico apuntando a ese grupo que se reúnen, que conversan, hablan temas bíblicos, y tienen una buena convivencia, ¿ya? Así que eso es bueno, saber que estamos sin saberlo haciendo algo que ya se hacía en el año 60, en el año 55, creo que dice por ahí un comentarista, que ya tenían esto. Han pasado los años y aquí estamos. Seguimos en el verso 11. Pero viudas más jóvenes, no admitas que no se eche a perder ese grupo, decía. Porque cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces, como el requisito era que las que pertenecían a este grupo no tenían que volver a casarse. Entonces, al parecer, hacían una promesa. Entraban al grupo Noemí y decían, yo voy a estar aquí y me voy a mantener así mientras esté en esta iglesia y lo prometo, por Dios y esta bandera, todo eso.
Pero ¿qué pasaba? Que como eran jóvenes, menores de 60 años, voy a usar aquí imaginación, si llegaba algún hermano a esa iglesia y la viuda joven decía, el Señor me está dando una segunda oportunidad, una cosa así. Claro, el Señor respondió la oración y quería casarse. Entonces dejaba al grupo abandonado. Y por eso usa esta expresión, se rebelan contra Cristo. ¿Por qué? Es fuerte esta palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién es el esposo de la viuda? Y eso lo proclamamos. El Señor, le decimos, Él es su esposo. Entonces la persona decía, ya, Él es mi esposo, me voy a mantener así. Estoy hablando de la que prometía. No digo que sea pecado si alguna viuda se quiere casar. No se preocupe, ¿ya? Charla matrimonial puedo dar. No. Entonces, si tenía alguna responsabilidad dentro de la iglesia, tenía que mantener un buen testimonio. A eso se refiere. Entonces, por eso Pablo le dice, y Pablo era bien carepalo para decir la cosa, ¿eh? No admita porque cuando impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Ya? La TLA, traducción lenguaje actual, dice, no pongas en esta lista a las viudas de menos edad, porque más tarde quieren volver a casarse. Se oponen a Cristo y dejan de cumplir su promesa de no casarse y de trabajar en la iglesia. ¿Se fija? Entonces, y aquí está el meollo, porque entran ahí y después se salen. Entonces empiezan a provocar un desorden, ¿ya? Las menores de 60 años no las incluyas en la lista. ¿Por qué? Son emocionalmente todavía inestables. Decía ahí que después de los 60 años ya la mujer se estabiliza y no quiere tener más lío. ¿Para qué se va a casar de nuevo? Dice, no, mejor me quedo así nomás, ¿ya? Entonces, mayor de 60 años ya está más estable. No es malo, lo reitero, ¿ya? Que la viuda pueda, porque bíblicamente puede hacerlo, ¿eh? No era problema. La Escritura dice ahí en 1 Corintios 7:39, Pablo mismo lo aconseja a la iglesia de Corintio. Pastor, pero ahí Pablo generalizó a todas las viudas. No, aquí en Timoteo, a las menores de 60, ¿ya? A esas le dice mejor, déjalas que no entren al grupo. Sí, porque yo quedé viuda antes de los 60. Ah, ya. Ahora, sí, yo mire. No. Lo importante es saber qué promesa le hizo al Señor. No, entonces, hermana, en 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. ¿Ya? Mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Se fija? Así que, en realidad, esta imposición de Pablo de decir, estas viudas, las de mayores, que no se casen ya y que hayan mantenido esto. Las menores no las admitan en el grupo de estas viudas, porque como son menores, en algún momento van a querer casarse. Y yo debo decirle, he sido testigo, no en la iglesia, en otros lugares, donde personas han quedado viudas de edad. Y uno dice, ya, bueno, con esto, y no, se han casado de nuevo. Yo digo, en realidad a veces uno no dimensiona, en realidad yo quiero en esto ser serio, hermano, uno no dimensiona lo que la persona que queda sola, cómo lucha todos los días con el sentimiento de saber que alguien tan amado no está. Y claro, los que no hemos vivido eso, y espero que los que están aquí no tengan que pasar por eso para entender después a una hermana que esté viviendo esa situación. Y uno ahí empieza a pensar, decir, en realidad es serio esto. Porque la soledad es algo que realmente duele. Ahora, yo tengo que decirle, hay gente que ama estar solo. Hay gente que ama estar solo. Especialmente hombres. Me puse a buscar porcentajes. Oiga, debo decirle que más del 65% de los que les gusta estar solos son hombres. No, sí. Claro, depende de la esposa y de la hermana Lili. Oiga, no, lo que pasa
es que el hombre, al ser menos expresivo lingüísticamente, o habla menos, no le importa a veces estar todo el día en silencio. Pero a una mujer le cuesta, porque le gusta expresar lo que está viviendo, le gusta contar lo que pasó en el día. Pero el hombre cuando llega a la casa y la mujer le pregunta, ¿cómo te fue en el trabajo? El hombre dice, bien. Nada más. Y es verdad. No dice, oh, no sabéis nada, pues el Pedro me saludó de mala cara, yo creo que tiene algo conmigo, porque seguramente el Luis, que estaba allá, lo miró y le hizo así con el ojo. Entonces, el hombre no se preocupa de esas cosas. ¿Ya? Claro. Yo le pregunté lo mismo, ¿cómo te fue? Bien. Pero ¿qué te pasa? Nada. Claro. ¿Qué estáis pensando? ¿No? Ya. Bueno, conocí a una hermana que ya está en el Señor. Ya. Ella era viuda. Le decía, hermanita Lorena, me decía, usted no sabe lo que es estar en soledad, me decía, vivir sola. Ella era Ya. no importa, dijo, que estuviera aquí al lado, aunque sea para pelear, decía, aunque sea para pelear, pero yo sé que está ahí, me decía. Claro, claro. Sí, sí. Po. Entonces, a veces uno no considera en realidad lo que es estar una vida con una persona y de repente no está. Y ahí es donde uno tiene que ponerse en el lugar de la otra persona, aceptar que en realidad va a pasar. Entonces, a uno, ¿sí? A su mamá le pasó. Sí, se casó joven, bueno, Enrique me dijo el otro día, ¿sabes lo que pasó con mi suegra? ¿Sí? Ella murió de amor. Ya, de amor. Cuando falleció mi papi, así bien. Llegó la prensa. No, lo que yo decía anteriormente, que a mi mami le pasó eso, porque ella se casó jovencita con mi papi, entonces ella decía, pero ¿por qué si Gustavo me terminó de criar y todo? Claro. Y sabe que a mi papi lo sepultamos y nunca más mi mami fue lo que era. Nunca más, no, nunca arribó. Y lo que me decía mi esposo, o mi gordo, que ella murió, o sea, ella se dejó estar por amor. Claro. Que tanto que quería el viejo, y mi papi igual, pues la consentía en todo. Que nadie le tocara a su nietita. Ahora, eso pasa en realidad. Entonces, nosotros tenemos que considerar la situación del duelo de aquel que perdió, del más cercano. No todos tenemos la misma forma de expresar los sentimientos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en el lugar del otro, porque no todos sentimos igual. ¿Ya? Se pierde, en mi familia, por ejemplo, partió mi papá y tengo 5 hermanas mujeres, cada una de ellas era diferente en su duelo, cada una de ellas. Entonces, y a mí me miraban extrañado porque yo prediqué en el funeral. Me decían, pero ¿cómo pudiste hablar? Pero yo no sé, no hice nada extraordinario, excepto saber que mi papá estaba en Cristo. Y eso a mí me dio tranquilidad. Pero no así para los demás. O sea, no es que los demás no creyeran eso, sino que su forma de expresar. Entonces, para la mujer es más difícil mantenerse sola. Necesita compañía, necesita hablar con alguien, que alguien le escuche. Así que por eso el grupo de viudas que tenía la iglesia primitiva hacía eso, juntarla. Ellas no tenían casa. Recuerde que la mujer no heredaba la casa sino la familia del varón se quedaba con las cosas. Entonces ella no quedaba con nada, solamente le quedaba la iglesia. Por eso que era numeroso el grupo, ¿ya? Quieren casarse. Ya, 12, sigo. Dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Incurriendo en condenación. Pero aquí se está refiriendo, voy a poner la otra versión, la Dios habla hoy, y resultan culpables de haber fallado a su compromiso. Entonces yo le decía, si hace el compromiso, es decir, ¿sabe? Yo voy a entrar aquí a este grupo de viudas, no me caso nunca más. Ese era un compromiso. Entonces, si después decía, me equivoqué, había una segunda oportunidad para mí. Entonces, y ahí decía, por haber quebrantado su primera fe, su primer voto de fidelidad. Recuerde que, al tiro hermano, se me pasó algo. Espérese, ahí.
8, no, volví a 0. El 12. A ver. Sí, ahí era. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Alguien quería decir algo, hermana? Estábamos hablando con mi hija que la viuda también tenía que casarse. Ay, hermano. Tenía que casarse con una persona soltera o un viudo. Claro. No se podía casar con un separado. Con un, claro. O con un casado Con menos, un claro. casado, no. Claro. Gracias O por con un divorciado. el aporte, claro. Porque en ese tiempo no habían abogado. En ese tiempo no habían abogados. Sí, había. Sí, había. Sí. ¿Cómo se llaman? Era un abogado que hizo una parte. Sí. No, pero bíblicamente eran los intérpretes de la ley. Sí, bueno, intérprete. El versículo 13 dice, y también aprenden a hacer, aquí Pablo se tira con todo, aquí como que tenía sangre en el ojo con alguien. Dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Lo que pasa es que igual está hablando de las mujeres de Éfeso, ¿no? Sí, eran complicadas, sí. Claro, la diosa, tenían una diosa, entonces tenían el templo ahí de la diosa. Entonces, lo que pasa es que, recuerde, el grupo de viudas eran mujeres maduras, ¿y qué hacían? Iban también a ministrar a los hogares. Entonces, ¿qué pasa? Que la familia Guerrero va a decir que nos gustaría que la hermana Zunilda venga ahí a almorzar con nosotros para que ella nos cuente cómo ha sido esto, no sé, una administración. Entonces, las viudas después se ofrecían. ¿Alguien me invita a la casa? Y ahí la llevaban a la casa, pero ¿qué pasaba? Que llegaba a la casa y decía, ahí están los manteles todos cochinos. Entonces llegaba a la otra casa y decía, fui a la casa del hermano Pancracio. Oiga, atendían súper mal. Entonces empezaban a correrse los rumores de casa en casa. Se empezaba a desprestigiar la iglesia. Por eso que el grupo de viudas tenían que ser mujeres maduras, ancianas, que supieran guardar silencio, que no anduvieran divulgando las situaciones de otros. Y por eso Pablo habla de esta forma. Porque esto no solamente había ocurrido en esta iglesia, que bien dicen los hermanos acá, era una iglesia donde las personas eran complicadas. Recuerden que Pablo por ahí dice, uno de sus filósofos los llamaba, no me acuerdo, pero ociosos, malas bestias. ¿Ya? Dice, de los propios de ustedes, dice, los calificaba de esa forma. Entonces, eran personas complicadas, pero también en la iglesia de Corinto pasaba lo mismo. ¿Ya? Habían divisiones, ¿por qué? Porque unos hablaban de una cosa, otra cosa. Entonces, donde hay personas, hay complicaciones, ¿cierto? La NTV dice, y si están en la lista, se acostumbran a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa, chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Y esto, hermano, yo quiero decirle, yo como pastor, yo puedo aconsejarle lo que usted debe hacer, pero yo no me puedo meter en lo que usted hace en su casa. Porque si a alguien le gusta pintar las paredes de su casa color negro, yo no voy a decir nada. Claro que me va a causar extrañeza, pero es el gusto suyo. Y eso, para mí, no es problema. Pero sí no podría decirme, hermano, oiga, yo en mi casa las pinté negras, me gustaría que la iglesia fuera con paredes negras. Ahí sí que yo diría, no, momentito. Esa parte la veo yo. Entonces, cada persona toma la decisión de qué manera va a guiar su casa. ¿Cómo va a criar a sus hijos? ¿Cómo va a criar a sus hijos? Yo no le voy a decir, usted tiene que hacerlo así, porque si no lo hace así, usted mejor no venga a la iglesia. No. Yo puedo aconsejarle. Usted decide si lo hace o no lo hace. Si usted toma la decisión de hacerlo de una manera, bien. Pero es su responsabilidad. ¿A quién le va a pedir Dios cuenta cuando tenga que preguntarlo? A los padres, no al pastor de la iglesia. Entonces cada persona decide cómo lo hace. Aquí, por ejemplo, debo decirle, tenemos una familia
que a sus hijos los está educando con un sistema que se llama homeschool, que es un sistema donde los niños no van al colegio, sino que en la casa aprenden. Homeschool, que tienen que dar pruebas, que tienen que... ellos, y esa familia lo está haciendo de esa manera. Para mí no es problema, porque en realidad es la decisión de los padres. Y esto, yo ahí estoy de acuerdo que cada persona debe hacerlo. Y si hay otra persona que quiere mandar al hijo al internado, amén. Lo bendigo ahí porque seguramente es necesario que vaya. Pero cada familia sabe la decisión que debe tomar. Y yo como pastor debo respetar la decisión de los padres, pero también aconsejar lo que es más valioso, ¿ya? Para que sea en el Señor, para que sea en el Señor. Entonces, por eso Pablo dice, cuidado de andar de casa ahí chismeando. Hoy, como lo hizo, esto no deberían hacerlo, porque en mi casa el pescado se comía así y esto todos deberían hacer. No. Cada persona lo hace como quiere hacerlo. Entonces, y ahí es cuando nos empezamos a meter en la casa. Eso no corresponde. Cada persona, yo le digo a los hermanos varones son los que deben liderarla, son como los pastores en su casa. Son los padres espirituales en el hogar. Entonces, ellos, al final Dios le va a pedir cuenta a ellos de lo que pasa en la casa, no a mí. Porque yo lo hago acá en la iglesia, ¿me entiendes? Las sillas son rojas, tienen esa funda, pero no quiere decir que en su casa tiene que hacerlo así, ¿ya? Como usted quiera, pero cada uno se hace responsable, amén. Por eso Pablo dice cuidado, ya que no anden de casa. Entre paréntesis, mire, de casa en casa. Yo lo digo de nuevo, en la iglesia procuro que todas las reuniones que hacemos se hagan en la iglesia, no en las casas. Tenemos este lugar, tenemos salas, comedor, cocina, baño, agua si quiere tomar. Para que lo hagan aquí. ¿Sabe por qué? Porque si hacen reunión en alguna casa, esto se lo he dicho a los directivos también, puede pasar algo. Y si pasa algo grave, ¿y usted por qué andaba aquí a esa hora? Es que en la iglesia, era una reunión de la iglesia, o sea, la iglesia, yo soy responsable de eso. Entonces, por eso no me gusta que hagan reuniones en las casas. Si van a hacer reuniones, está acá la iglesia. Si alguien dice, pero es que está la iglesia ocupada, los lunes está desocupada. Así que ese día, para los que tengan que hacer alguna reunión especial, los lunes, para que no tengan problema de poner dos reuniones juntas. En las salas de arriba y cada uno haga una reunión. Las viudas de 60, las de 40, todo. ¿Ya? Pero no en las casas porque se presta para competencia. Entonces se juntan, no sé, una directiva, 7 personas. Entonces la reunión la vamos a hacer en la casa de la hermana Pepita. Ya la hermana Pepita dice, voy a hacerle un queque. Después va a ser la hermana Papita para que se parezca. Yo voy a hacer torta. Y después de toda la hora, yo voy a hacer asado. Claro, no, entonces, y se transforma en una competencia y después dice, oye, no, la mejor reunión fue la que hicimos en la cena con orquesta. y se transforma en competencia. Y eso no debe ser así. Entonces, en la iglesia, ¿sabe lo que pasa? Que se hace la reunión en la iglesia y es límite, se limita. Hasta la conversación se limita. Porque en la casa están todos los distractores y están en la reunión y dicen, oye, esa foto era cuando éramos chicos, oh, qué linda, y esta otra, hoy trae el álbum, se acabó la reunión. Pues. Veamos la foto cuando nació y empezamos a ver, no, entonces en la iglesia está todo más centrado. ¿Pasa eso o no pasa cuando se encuentran en la casa? Pasa eso, sí, ¿ya? Por eso Pablo dice, cuidado con esto, de casa en casa, es peligroso. ¿Qué hacer entonces con las viudas jóvenes? Esta es la pregunta. ¿Qué hacer con las viudas jóvenes? Y aquí Pablo dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Que se casen mejor, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que se ordenen legalmente. Las viudas jóvenes que se casen. ¿Para qué? Para que se preocupen de su casa y no estén preocupados de los demás. La TLA, el lenguaje actual, dice, por eso quiero que las viudas jóvenes se vuelvan a casar y que tengan hijos y se ocupen de cuidar a su familia. Así los que no creen en Jesucristo no podrán criticarnos, porque al final ¿a quién critican? A la iglesia. Y es la iglesia la que se equivoca,
¿Se fija? Entonces, por eso Pablo tiene toda esta forma de decir las cosas, porque por los errores, algunas viudas jóvenes han vuelto atrás, dice el verso porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Se han apartado. Y en pos de Satanás quiere decir, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás, o sea, se refiere a que siguen lo del mundo, se volvieron a lo pagano. Recuerde que están en una ciudad donde había un templo de una diosa y al final decían que algunas de las sacerdotisas de ese templo se prostituían. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Dejaban de ir a la iglesia y se metían en el templo de la diosa y se descarriaban, obviamente. Se han apartado, sí. Es que venía un texto que decía yo, ¿cuál es el contexto de este texto? ¿Por qué volver atrás? Es porque en algún momento se generó alguna herida, alguna situación que no fue perdonada, que no fue sanada, que no fue restaurada. Por eso en la carta a los Hebreos el autor dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ¿ya? Una herida no sanada, o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando alguien, oiga, cuando hay un mal testimonio en la iglesia, si yo, hermanos, en algún momento hago algo mal, dígamelo a mí. Dígamelo, claro. Porque si usted se va de aquí y llega a su casa, donde tiene, no sé, 7 hijos, ninguno viene a la iglesia, y usted llega enojado así, y le dicen, ¿qué te pasó? ¿Venís de la iglesia? No, que el pastor se le ocurrió hacer una rifa. Y los dicen, pero ¿cómo en la iglesia hacen rifas? Sí, digo, es que quiere plata porque quiere cambiar el auto. Oiga, quiero decirle que tristemente esto ha pasado. Ya, es verdad. Es verdad. Y es triste, porque las personas que no vienen a la iglesia escuchan eso y ¿qué cree que van a decir? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Se están aprovechando. Entonces, los malos testimonios no los divulgue delante de personas que no conocen nada de la iglesia. Ahora, cuente lo bueno de la iglesia para que los que están ahí digan, quiero ir. Mira a ver lo que está pasando. Porque si usted va a llegar allá, van a decir, hoy fui a la iglesia, los autos ahí, todos estacionados, hay que salir apurado, que el otro toca la bocina. Y voy a ir para allá, a puro problema. Por último, se va a contar algo malo que tenga la vuelta. Claro. No pasó esto, Pero claro, tener la solución. Entonces a veces caemos en eso de contar lo malo, ¿ya? El hermano se puso a cantar como 15 canciones y queríamos irnos para la casa y justo iba a empezar el partido y no terminaba nunca de cantar no voy a ir a esa iglesia, puros problemas. ¿Se fija? Entonces tenemos que decir lo bueno. Entonces de repente alguien dice, no, sí, es que un hermano se fue porque el volumen era muy alto de la iglesia. Y yo, ¿cómo sabes si nunca fue a la iglesia? Bueno, alguien le contó. Entonces, contamos las cosas malas en vez de contar lo bueno. Entonces, yo le doy gracias al Señor porque en realidad hasta ahora no ha pasado aquí, ¿eh? Que esto de aquí no salga. ¿Ya? Entonces, para que usted lo sepa, bórrelo, hermano. ¿Ya? Entonces, que nosotros seamos portadores de las buenas noticias, no de las malas. Las cosas malas, oiga, si yo me equivoco, dígamelo. Y si es verdad, yo le voy a decir, oye, en más de alguna ocasión le he dicho, hermano, yo me equivoqué en esto el domingo pasado, una vez tuve que reconocer que me equivoqué. Y decirlo. Porque es refome cuando después las personas dicen, oiga, ¿y usted? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Y digo yo, pero si nunca han ido a la iglesia. Hay gente que dice, no, la iglesia está llena de hipócritas. Y yo le digo, ¿y cuál de todos le contó eso? ¿Cuál de todos? Le digo yo. Porque en realidad, si alguien lo contó, tiene que haber estado aquí. Entonces, o lleno de pecadores. Así que ojo con esto, hermano, cuidemos el testimonio de la iglesia. Me gusta mucho, lo he dicho varias veces a las personas, ¿Ya? en 1 Samuel 20, después de que... ¿Viene el micrófono? ¿Viene el micrófono? ¿A dónde viene? Ah, ya. No, ahí viene. No, es que no se escucha. Sí. Muy cortito. Sí, es que a veces son muy cortitos. Era cortito. Después de que muere o se suicida Saúl, después de toda esa riña que hay,
David se entristece mucho y compone un cántico. Y dentro de ese cántico está la letra que no lo anuncien en Gat, ni lo proclamen en las calles de Ascalón. O las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. Las cosas que pasan Claro. dentro de la iglesia deberían solucionarse en la iglesia y que no salgan hacia afuera. Claro. Porque la gente o no cree o deja de creer. O deja de creer. O tiene motivos para, no sé, decir yo no voy a la iglesia. No yo voy no a la creo en iglesia Jesús. mejor, puro problema. Entonces, por eso es bueno frenar a veces lo que hablamos. Con mi esposa procuramos y lo hemos mantenido. Nunca en la mesa contamos algún problema de algún hermano en la iglesia. Nunca. Y a veces estamos conversando y llega alguno de los hijos y nos quedamos callados y dicen, ya, ¿qué estaban hablando? ¿Qué estaban hablando? Dicen, no, le digo yo, son cosas de nosotros. Porque no es bueno, porque ellos después van a llegar aquí con resentimiento sin tener nada que ver. ¿Se fija? Entonces, nunca. Y eso es bueno, es como cuidar el testimonio de la familia en realidad. 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Ya? La Dios habla hoy, versión moderna, dice, si alguna mujer, fíjense en esto, si alguna mujer creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarla para que no sea una carga para la iglesia. Así la iglesia podrá ayudar a las viudas que de veras no tengan a quién recurrir. Los manuscritos antiguos, Pablo le está hablando aquí al grupo de viudas, a las viudas que se casaban, que criaban los hijos, que podían ayudar. A estas, si tenían alguna en la familia, que la ayudaran. ¿Ya? Recuerde que el problema mayor que tenía la iglesia es que los hombres se morían. Se morían más los hombres por los trabajos que tenían que hacer, por toda la situación. Entonces, claro, se quedaban dormidos mientras Pablo predicaba. Entonces, claro, todas esas cosas pasaban. Y por eso dice, preocúpense, ¿ya? Preocúpense de las mujeres que están en esa situación. Amén. Me pasé de la hora. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pero, ¿sabe? Me gustó esta parte porque me aclaró hartas cosas que no había yo considerado quizás en todo el resto de lo que yo he vivido ministerialmente. Recuerde siempre que Pablo le está hablando a un pastor joven, así como yo creo. No, que no tenía experiencia en el ministerio, ¿ya? Y por eso todos estos consejos. Amén. Vamos a orar, le invito a que se ponga en pie. El próximo jueves vamos a avanzar del 17 al 25 y viene el tema de los ancianos y las ancianas, ¿ya? Así que venga, traiga a su anciano de la casa. Ya, vamos a orar, amén. Padre, gracias le damos en este momento por la bendición de su palabra. Le pido, Señor, que esta palabra nos ayude también a considerar cómo nosotros somos, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Enséñenos cada día a cumplir su propósito y haga su obra en nuestras vidas. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y bendiga, Señor, a las familias representadas en este lugar. A usted, Señor, honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Amén.